nosotros hablamos de los dos caminos que no quieres. Y los dos caminos que Sí. no quieres, cuando quieres reconvertirte, ¿no es cierto? Y estamos hablando de la reconversión, obviamente, cuando nombramos el tema de la pandemia, nombramos por un lado el tema de la transformación digital y por otro la realidad que está ocurriendo, que es que se están perdiendo muchos puestos de trabajo porque estos Que no cambios van a han volver. llevado y que no van a volver. Hoy día una Que persona no van a volver. probablemente... Claro, exactamente. O sea, y dado que no van a volver, obviamente las personas tienen que ver qué hacen al respecto. Y respecto a eso que hacen, obviamente que ante la preocupación, la desesperación y todo, el concepto que Hannah hablaba de parar la olla es como surge de inmediato. Y hay dos caminos que son rentables al principio, pero pueden ser altamente peligrosos por varias cosas. Y uno es el que le llamamos el vender cosas chinas, que podría ser vender cualquier cosa, en el fondo compro algo en AliExpress y lo vendo en Instagram o wherever, y el dedicarse a ser freelancer. Hannah, ¿por qué creemos que estos caminos son complicados, por decirlo de alguna forma? O sea, lo primero es que vender cosas chinas es una de las cosas que uno hace cuando está en la universidad. ¿Cachai? Es como, o sea, entre comillas, es como si estuviéramos en cualquier otro país donde no todo el mundo compra en AliExpress, tendría más sentido, porque sería un skill. Si importar fuera algo difícil, ¿cachai? También sería un skill, pero en realidad como todo el mundo lo puede hacer, inclusive tu mamá compra en AliExpress, ya no tiene mucho sentido. Lo otro es que estamos en un país donde en realidad el cambio es totalmente en contra nuestra. Entonces, hacer negocios en dólar es donde no te paguen en dólares, sino pagues en, o sea, sino donde tú no cobres en dólares, pero pagues en dólares, es un pésimo negocio. En general, y el tema de la competencia. Es cosa de ver Facebook Marketplace. A mí me encanta ver Facebook Marketplace para poder hacer benchmark de cualquier cosa. Y en realidad está lleno de gente que está haciendo, o sea, desde el dropshipping, que me carga, que el dropshipping es como montas una página, montas las ventas y en realidad tú no ves nada, así que la gente compra directamente hacia la página. Revisan dropshipping para Sí, que es se terrible, y para que no lo actualicen, hagan, porque es muy... para que no lo Claro. hagan. Es espantoso. Es básicamente que tú colocas una página web que simula la venta, pero en realidad lo que hace es pasar la venta por atrás. Entonces lo único que hace es conseguir tráfico para esa página. Si no tienes expertise en eso, evidentemente no atraes tráfico, pero si tienes expertise en atraer tráfico de personas para que las personas compren, esas personas quedan en la deriva porque le compran al chino que no sabe español y que le llegó el pedido. Entonces, Oye, es Jani, una forma de hacerlo. y si hago mermeladas y decido venderlas? ¿Una buena Eh, idea? Depende si tu mermelada es buena y si tu mamá tiene suficientes amigas. O sea, finalmente, el tema de la venta, o sea, el tema de las ventas de las cosas chinas es que en realidad no está generando ningún valor agregado. Entonces, si no está generando valor agregado, tanto en la selección de productos, donde puede ser una especialidad. Entonces, por ejemplo, nosotros conocemos unos cuantos chicos que están vendiendo antenas para 4G en el campo. Evidentemente ellos están importando desde China y comprando esas cosas, pero están comprando la cosa particularmente que ellos saben que funciona. Entonces, en un universo donde hay 25.000 SKU y códigos distintos, evidentemente traer el producto que sí te sirve, eso sí es un valor agregado. Así que si saben de un producto así, dale. Si vais a estar trayendo, no sé, las calzas que están vendiendo todo el mundo y que vas a tener que salir a competir, va a ser un mal negocio y te va a quedar acachado. Carcasa de O sea, celular. por ejemplo, carcasas de celular, stickers de celular, o sea, todas esas cosas que en realidad, cualquier cosa que termina siendo un stock que no te puedes comer es un mal negocio, es como... Y después viene el freelancing, y el tema de freelancing, bueno, yo fui freelancer por mucho tiempo, sí, pues, las mermeladas funcionan cuando tiene un circo que paga el triple Claro, por algo orgánico que básicamente es agua de azúcar, tal cual, exactamente. es exactamente lo mismo, o sea, de hecho, el rango para poder ser como exitoso en mermeladas y pan es tener suficientemente amigos que fallaran haciendo masa madre y suficientes amigos que quemarían la mermelada. ¿Cachai? No, evidentemente, porque si no, no funciona. Claro. No, y aparte que más encima ahora te van a cagar el negocio porque las máquinas de pan saben hacer mermeladas, po. O sea, para más, pa más remate. Entonces, por ejemplo, cuando tú pasas a ser freelancer, yo fui freelancer por harto tiempo. Entonces la gente dice, voy a ser freelancer. Y se imaginan la vida del freelancer como algo bacán. Así como, no, me voy a levantar cuando quiero, no. ¿Cachai? O sea, lo que sí va a pasar es que vas a trabajar en pijama, un montón. Tu cama va a ser tu escritorio, te va a dar dolor de espalda, sí o sí. O sea, lo otro es que dicen, no, ¿cachai? Pero es como, oye, si ustedes trabajan súper poco. No, porque si no aceptas ese trabajo en ese momento en que te lo ofrecieron, después puede que no haya. Porque hay periodos de freelancing. Entonces, en enero y febrero nadie está pensando en contratar a su amigo freelancer. No. No, 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 no. Entonces, ahí hay un problema. Hay periodos. Y como hay periodos, eso significa que, por ejemplo, periodo enero, febrero, no existe. No existe.
nadie te compra. Marzo, están todos corriendo círculos con la mano arriba, así que no te compran tampoco. Vacaciones de invierno, tampoco la gente está comprando ningún proyecto. Y ya cuando se acerca como las fiestas, tampoco. Entonces, agarras todos los proyectos que puedes y vendes cuando puedes. Entonces terminas súper desgastado. La mayoría de los freelancers no tienen una red de apoyo que les permita no trabajar cuando se enferman, entonces tampoco tienen previsión. Y tratar de sacar una licencia médica siendo freelancer, aunque pagues ISAPRE, es una pesadilla. Bueno, Entonces, además el... existe como es todo horrible. el concepto que hablábamos, que es el engaño del freelancer. Porque el problema de ser freelancer cuando, por ejemplo, has dejado de trabajar en una empresa, digamos que tuviste el problema de que te desvincularon de una empresa importante, qué sé yo, todo, y decides ser freelancer en lo que sabes hacer. Efectivamente, el primer año probablemente vas a conseguir un montón de pega. ¿Por qué? Porque tu historia va a ser interesante, tu historia en la familia va a ser interesante. La persona que dejó de trabajar en tal empresa pero que la tenemos que ayudar y de alguna forma te van a dar contactos, tus jefes te van a dar contactos tipo outplacement, vas a tener una suerte de red de apoyo eventualmente que va a permitir que el primer año te mantenga. Pero ¿cuál es el problema? Que ese año tú vas a creer que van a ser todos los años así. Entonces vas a Y empezar a mantienes tus acostumbrarte, costos. vas a empezar a mantener, exacto, vas a mantener tus costos. Y entonces vas a decir, ah, mira, durante este año gané todos los meses, no sé, 1.500.000, quiere decir que siempre voy a ganar 1.500.000. Pero el problema es que de pronto te encuentras con la desilusión de que en realidad tu historia deja de ser entretenida. Cuando la cuentas en las redes sociales ya a nadie le importa que habías perdido tu trabajo y a nadie le importa eso. Y Y nadie te le pone like. encuentras, y ahí te encuentras con que efectivamente está lo que los gringos llaman el feast and famine, que es como puedes comer o morir de hambre y vas a tener unos meses espantosos y otros. ¿Por qué? Porque finalmente el freelancer es alguien que decide ser emprendedor sin aceptar que lo es. Porque cualquiera que acepta Entonces que es no se emprendedor formaliza. no se formaliza, no tiene un proceso consistente de venta. Lo que vamos a ver cuando veamos más adelante las cosas que hace un solopreneur o por qué le ponemos así finalmente, es porque en realidad la única diferencia es que es un autoemprendedor hace las cosas que hace un emprendedor. Tiene proceso de venta, tiene proceso de delivery, si no tienes esas cosas, no puedes hacer predictibilidad, porque en el fondo tienes que decir ya, ¿qué es lo que voy a hacer? Si yo sé que enero, febrero y marzo van a ser espantosos, entonces yo tengo preparado Tengo desde que hace vender. meses un diseño de venta y tengo algún producto que sí alguien me compraría en enero, en fin, todo ese tipo de cosas. Entonces por eso y lo otro finalmente, que es lo que decía Hanna, esta sensación de libertad, que es falsa Que no porque existe, es finalmente, mentira. claro, vendes HH y ahí vamos a ver que lo peor que se puede hacer, lo más psicótico que se puede hacer, lo que no puede existir en la vida es la venta de HH, porque las HH no son escalables, primero, y segundo, son eternas, o sea, es decir, finalmente estás siempre trabajando, más encima al ponerle un valor al HH, no le estás poniendo un valor al servicio, y ahí vamos a ver que una de las cosas que uno tiene que hacer es valorizar lo que entrega por el efecto que produce en el que lo compra. Es decir, si yo hago que una empresa se ahorre 100 millones de pesos con una cuestión que a mí me tomó 2 horas, no le puedo cobrar 1 millón o le puedo cobrar 2 millones, aunque en HH sería mucho menos, pero los hice Claro. ahorrar esa cantidad. Y vamos a ver que, entonces, efectivamente, con el freelancing, lo único que logras es terminar completamente desgastado. En el segundo año vas a querer pitearte, pero más encima, si sigue la pandemia y todo, cuando decidas reemplearte, vas a haber estado un montón de tiempo sin estar trabajando, vas a estar más deprimido y vas a tener problemas en las entrevistas laborales, en fin, un drama. No, y más encima pasa un fenómeno muy desagradable, que es cuando uno le cuenta a la familia que está freelanceando y que te hueve. ¿Cachai? Y como que cuando uno está freelanceando, y no es solo entrepreneur, sino que estás como freelanceando, estás como en el limbo laboral. ¿Cachai? Claro. Entonces, en realidad, tampoco te recomiendan, porque quién sabe, ¿cachai? Que quizás en 5 meses más sí decidas emplearte. Entonces, cuando te quieren contratar para un servicio en particular que es de largo aliento y sabes que en realidad está de freelancer, pero posiblemente podría entrar a trabajar y te va a dejar botado, entonces no toman tu servicio tampoco. Entonces también es un temazo. Y la verdad es que también hay inversiones que uno tiene que realizar en el momento que decide que va a emprender en serio, que tiene que ver desde tu página web, en la imagen de marca, no tener @btr.net, ¿cachai? Como O que sea, el que tu mail sea freelancer corporativo. Como que el ¿no? freelancer cree que se puede saltar esas cosas, es divertido, pero No, y no como se que, puede. como que cree que puede tener un Gmail, como que cree que puede no tener página, o que puede tener una espantosidad de Wix, qué sé yo, como que finalmente, efectivamente, si al final el autoemprendimiento puede ser súper rentable, de hecho. O sea, puede ser Sí, extremadamente rentable, porque es como emprender, solamente que sin contratar a más gente. Eh, claro. entonces, pero tiene la De hecho, sistematicidad nosotros, necesaria de... sí.
De hecho, nosotros, cuando yo tengo amigos freelancers, lo que hago es preguntarle cuánta plata quieren ganar mensualmente. Ese es como en general el método con el que creo que uno debería partir. ¿Cuánto necesitan mensualmente para poder vivir? Entonces le digo, ok, a la multiplicación entre las HH que estás vendiendo versus las que posiblemente, versus las que, a qué precio las vas a vender. Entonces, como, no, si en realidad quiero hacer un sueldo de 2 millones de pesos, necesito vender tanta cantidad de horas que equivalen a tantos tipos de proyectos. Si no haces esa multiplicación, en realidad probablemente el freelancer siempre se va a quedar corto. Y por otro lado, también hacen una subestimación. ¿Y qué significa con subestimación? Hacen una subestimación de varias cosas. Primero, la subestimación de las horas que ocupa para poder hacer algo. Entonces dice, no, debería ser más o menos esto. Más encima que los chinos son muy buenos para regatear los servicios, lo cual es muy mala onda. Entonces hay una cuestión muy rara que es como, subimos el precio para que nos bajen el precio, pero en realidad tampoco tenemos claro cuánto nos cuesta a nosotros ese proyecto en realidad. Y como no llevan conteo de horas, que yo recomiendo fervientemente que haga, hay una herramienta que se llama Toggle, que es Toggle, que es para poder medir la cantidad de horas que uno realmente ocupa haciendo un servicio. Uno no tiene como decir, oye, ¿sabes que en realidad los logos es esto? Y por otro lado, como no tienes experiencia siendo freelancer, te van a pasar cosas como un proyecto, aceptas un proyecto, consideras que es muy razonable porque te pagan un montón de lucas, y el cliente es una basura. Y los clientes basura son lo peor. Y como no tienes una estructura que te permite, un proceso que te permite formalmente deshacerte de los clientes basura, el problema es que el freelancer se hace, es un proyecto muy desagradable. Y está lleno de cosas así. Y de hecho hay, creo, comunidades de freelancers donde, como que insultan a clientes, ¿cachai? Porque en realidad, bueno, les pasa un montón. Ahora, pero muchas veces no es que siendo entrepreneur no te vaya a pasar, pero claro, te pasa menos. Claro, al final también hay una responsabilidad. En general el freelancer reclama que tiene un cliente basura, pero el cliente basura lo elige uno primero y segundo lo malcría uno. Entonces, una de las cuestiones de cuando decides ser como emprendedor y usar metodologías y ser mucho más sistemático, es que dificulta el que pasen esas cosas, porque si el proyecto es como a lo que me pide el cliente toda la semana, evidentemente que se va a reventar el proyecto y van a ser más horas. Pero en cambio, si definí sprints, por ejemplo, y dije, mira, en la semana 1 se entregan estas 5 cosas, en la semana tanto, en realidad cualquier cosa adicional se cobra adicional, etcétera. Y por otro lado, efectivamente, cuando se programan los proyectos, se subestiman las horas y por eso no hay que vender horas. Por eso es muy importante ser capaz, en la pregunta que hace Hanna de cuánto te gustaría ganar, si yo digo quiero ganar 2 millones, en vez de calcular cuántas horas tendría que vender, la pregunta es ¿qué podría vender por 2 millones usando la menor cantidad de horas posibles? Entonces, ¿hay algo que yo pueda vender que es tan valioso para un cliente que si yo se lo vendiera me pagaría 2 millones y en realidad ocupo muy pocas horas? Y tal vez sí, lo que pasa es que ya no es una pyme, sino que tiene que ser una gran empresa. Entonces si yo le vendiera a grandes empresas un plan de whatever, que es algo que yo sé hacer hace 10 años y todo el asunto, bueno, entonces a lo mejor me tengo que pegar unos meses en la pensada de cómo le voy a vender a esas grandes empresas. Pero resulta que eso hace la diferencia entre que tenga que vender todas mis horas de un mes para ganar los mismos 2 millones, a que si llegara a vender 5 proyectos, ganaría 5 proyectos de 2 millones cada uno. Por lo tanto, ganaría muchísimo más. Y todas estas cosas en realidad son cuando uno se sienta a pensarlo y dice, oye, ¿sabes que en realidad esto no es pituteo, sino es mi emprendimiento?